Bueno, gente, en este video vamos a hablar de procesadores dinámicos, concretamente del expansor y la compuerta. En un video posterior vamos a ver ejemplos prácticos de su uso. Los procesadores dinámicos es el conjunto de procesadores que actúan sobre el rango dinámico de la señal que procesan, generalmente atenuándola. Esto puede hacerse de forma fija, ¿sí? Como en el caso de un limitador o compuerta, o de forma variable. El origen, en el caso de un compresor o expansor, ¿no? El origen de los procesadores dinámicos, ¿sí? Fue el compresor y el expansor. Generalmente se utilizaba para adaptar un rango dinámico musical en un soporte que justamente no soportaba ese rango dinámico, ¿sí? Entonces se lo comprimía a ese rango dinámico musical a la hora de registrarlo o grabarlo para luego en la reproducción poder expandirlo. El rango dinámico en lo musical sería la diferencia que existe entre los pasajes más suaves y más fuertes de esa obra. En un sistema de audio sería cómo puede ese sistema manejar esas variaciones de voltaje desde el silencio al nivel máximo, sin llegar obviamente a la distorsión. Y en un sistema digital va a depender de la resolución de bits del conversor. Lo vamos a ver más adelante en audio digital. El rango dinámico va a estar siempre condicionado por el ruido presente en ese sistema. El rango dinámico sería entonces la distancia que hay en decibeles en un sistema entre el nivel mínimo y máximo que ese sistema puede representar. La distancia que existe entre el ruido presente en el sistema, que nos reduciría el rango dinámico, y su nivel operacional, ¿sí? Es la llamada relación señal-ruido. Tanto la compuerta como el expansor pueden modificar para mejor esa relación. Y la distancia que existe entre el nivel operacional y el máximo nivel, como ya lo saben, es el headroom, que originalmente era el seguro que tenías para manipular los picos de señal y no provocar que la señal clipee y distorsione por ese motivo. ¿Sí? Hoy día se lo utiliza en el dominio digital casi como parte de la relación señal-ruido, ¿sí? Provocando que en muchos casos esa señal pueda llegar a romperse. El rango dinámico en el dominio digital, más adelante, 2 semanas, si mal no recuerdo, vamos a estar teniendo la clase de audio digital, está limitado por la resolución de bits que tenga el conversor, ¿sí? Generalmente las conocidas o las que se utilizan es 16 bits, que nos da un rango dinámico teórico de 96 decibeles, y 24 bits, que nos daría un rango dinámico teórico de 144 decibeles. Después veremos por qué. Pero recordemos que el rango dinámico de nuestro oído, ¿sí? Va desde el reposo, vamos a ir a la siguiente placa, hasta el umbral del dolor. Sí, generalmente expresado en decibeles SPL. El 0 sería lo que correspondería a 20 micropascales, que es la mínima alteración de sonido que percibiríamos como algo audible. Generalmente, cuando estemos trabajando, ya sea grabando o mezclando, el nivel de presión sonora adecuada y saludable está promediando los 80 decibeles, de 80 a 90, o sea, 85 decibeles podría ser, u 83 decibeles SPL sería lo ideal para realizar esta tarea sin cometer luego decisiones erróneas en cuanto a ecualización por la forma en la que escuchamos los extremos de la respuesta en frecuencia del oído con los cambios de nivel. Y a partir de unos 120 decibeles entraríamos ya en lo que se denomina el umbral del dolor, con eventuales daños permanentes del oído. O sea que nadie querría llegar a escuchar en un tiempo prolongado al menos esos niveles. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, un show en vivo suele estar siendo operado por encima de los 110 decibeles SPL y duran al menos 1 hora y media seguro. Pero bueno, este gráfico yo lo traigo a cuenta porque con la resolución
de un conversor de 24 bits que nos da teóricamente un rango dinámico de 144 decibeles, estaría cubierto todo el rango dinámico del oído. No haría falta trabajar con conversores en principio de más de 24 bits debido a este suceso. Por todo el conjunto de los procesadores dinámicos, los que conocen hasta ahora, al menos desde el primer año, el compresor y la compuerta, pero se extiende al resto, trabajan sobre la envolvente acústica del sonido que procesan. Y de aquí viene el nombre de la gran mayoría de sus parámetros, ¿sí? Al menos los parámetros de tiempo tienen relación con la envolvente acústica, generalmente denominada como ADSR por sus siglas, ¿sí? De ataque, decay, sustain y release. Em, Dependiendo obviamente del sonido que estemos procesando, la envolvente va a tener características distintas, pero los parámetros de ataque, release, que son comúnmente encontrados en todos los procesadores dinámicos, y el hold en reemplazo de sustain, ¿sí? Eh, llevan ese nombre porque afectan a esa parte de la señal, por más que sea un compresor, una compuerta, un expansor, un limitador. La envolvente acústica es el comportamiento en el tiempo, ¿sí? De ese sonido, desde que nace hasta que vuelve al silencio. A mí particularmente me gusta esto dejarlo un poco más claro, porque si asociásemos directamente y cada vez que vamos a usar un procesador dinámico al tocar el parámetro ataque o release o hold, que es un poco más extraño, de ese procesador, si asociamos que estamos tocando esa parte de envolvente acústica, sería mucho más sencillo para ustedes determinar qué valores debieran colocar, o por qué, si es muy rápido está bien, o si es demasiado lento no lo está, o si lo está. O sea, a veces le quedan demasiadas dudas por no asociarlo a esto y se guían con tablas que les daremos nosotros o que buscan en internet y siguen sin entender eh, el proceso. No sé, ejemplo, cuando quiero comprimir una señal percusiva y la comprimo con 10, 15, 20 milisegundos de ataque, en general es porque queremos dejar pasar el transitorio. O sea, queremos dejar pasar esta línea roja y empezar a comprimir en el decay o hacia el fin del decay y el resto de la envolvente. Si en cambio usamos tiempo de ataque por debajo de los 10 milisegundos, por ejemplo, en un compresor, estaríamos achicando esta montaña. Y de esa manera, ese compresor a esa señal percusiva, ¿sí? No le estaría dando el mismo impacto, no tendría el mismo ataque, la misma pegada. En el caso de un compresor con una señal percusiva. Sí quiero dejar en claro que no todos los procesadores dinámicos tienen los 4 parámetros. Diría que los 4 parámetros no los tiene ninguno. El decay no está en ningún procesador dinámico. A veces puede llevar ese nombre, pero hace referencia al release más que el decay. Y el sustain como hold suele estar en compuertas y expansores. Es raro encontrarlo en compresores. En otros casos hay parámetros que sí están, pero como se configuran de forma fija, o sea, por ejemplo, en un limitador el ataque y el release suele ser lo más rápido posible, entonces puede ser que no lo tengan como parámetro controlable. O en una compuerta que el ataque deberá ser el más rápido posible, veremos en un ratito. Por ese motivo, las Drummer de primer año no tenían forma de alterar continuamente el parámetro ataque. Sí, en cambio, tenían un botón, ¿sí? Que permitía cambiarlo de lo más rápido posible, algunos microsegundos, a un par de milisegundos, literalmente. No recuerdo exactamente cuánto era el ataque soft, ¿sí? de esa compuerta. Bueno, en este gráfico vemos lo que sería un diagrama de bloques básico de un procesador dinámico cualquiera. Acá no hago distinción entre compresor, expansor, compuerta, limitador, deesser. Todos funcionan bajo el mismo circuito lógico simple, ¿sí? O diagrama de bloques, mejor dicho, simple, que es este que ven acá. Por un lado tenemos la señal de entrada, que apenas ingresa se replica o se duplica. Y esa señal va a parar al circuito de detección, ¿sí?
La señal sigue su camino, pasa por un amplificador operacional llamado VCA o un amplificador controlado por voltaje, que es el que va a hacer los cambios de ganancia, y luego aparece en la salida ya afectada por ese procesador. Pero ¿cómo funcionaría? La señal ingresa, se analiza en el circuito de detección si esta está por encima o por debajo del umbral y si se tiene que activar el proceso o no, si dependiendo de cuál sea. No estoy hablando de ninguno en particular. Luego el circuito de detección le dice al VCA que aplique esos cambios de ganancia en los tiempos, ¿sí?, que se apliquen aquí en el generador de envolvente. Ahí estaría el ataque, el release generalmente, y el hold también si fuese el caso. Y luego aparece en la salida la señal atenuada, de forma variable o de forma fija. Los parámetros de ganancia, como el umbral, se configurarían en el circuito de detección, ¿sí? El threshold, el range en el caso de una compuerta o limitador, y el radio en el caso de un compresor o expansor. Muchos procesadores dinámicos tienen posibilidad de acceder de forma externa al circuito de detección, y esa entrada a veces se llama key. De hecho, si recuerdan las Drummer con puertas del básico, en la pachera al lado de cada una de las 4 entradas estaba la entrada key, sería justamente esta, para que luego con una llave selectora elija el circuito de detección a quien escucha, si a la señal externa o a la señal interna. Vamos a ver luego algunos ejemplos de procesamientos de esta índole. Y a la señal replicada, no les comenté, de la señal replicada se suele llamar llave, ¿sí?, sea externa o interna. A veces de forma interna tienen forma de ser modificada en frecuencia, generalmente con filtros de graves y filtro de agudos, como nuevamente las Drummer del primer año, ¿sí? Tiene un filtro de graves, frecuencia variable, y un filtro de agudos, frecuencia variable. Si no lo tuviera en ese proceso, que era una compuerta, podría alimentarlo de manera externa, ¿sí?, duplicando la señal en la consola, ecualizándola para tal fin, y lo enviaría a la entrada aquí externa de la compuerta. A la señal llave externa, o cuando hacemos uso del procesador dinámico a partir de la señal llave externa, se suele llamar sidechain o el efecto sidechain, ¿sí?, sea compresión, con puerta y demás. No siempre es necesario, pero suele salir cosas interesantes al hacer uso del mismo. Pero bueno, con este gráfico lo que quiero dejar en claro es que el procesador dinámico siempre analiza una señal, y esa señal nunca es la señal entrante. Siempre es una réplica de esa señal, y a esa réplica se la llama señal llave. La señal llave puede ser interna, puede ser exactamente igual o tener opción de ecualizarse, o puede ser señal llave externa, a la cual mediante su uso podemos mandar cualquier otra señal que no tenga relación directa con la señal de entrada. Por ejemplo, vamos a ver, luego va a venir un video con la práctica con audio y plugins, que es lo que necesitaríamos, pero supongamos, para analizar este gráfico, cómo sería una compuerta de la bordona. La señal SD bottom ingresa, se duplica, no hago uso del ecualizador por ahora, y va al circuito de detección. Cuando la señal llave interna, que sería la bordona duplicada, supere el umbral en el circuito de detección, en el tiempo de ataque 0 o inmediato, el VCA va a liberar la compuerta y va a dejar pasar la señal entrante hacia la salida. Cuando la señal entrante, en este caso la bordona, no supera el circuito, en el circuito de detección, el umbral, ¿sí?, el VCA en el tiempo de release va a llevarla al valor del rango de atenuación, o sea, la va a atenuar, y de esa forma no va a salir hacia la salida de esa señal, o va a salir poco de ella, de acuerdo a cómo hayamos configurado el rango. Y de esa manera funciona la compuerta. Ahora, supónganse que la compuerta no la estoy pudiendo configurar muy bien porque tiene mucha filtración del bombo. O sea, el canal de la bordona,
que tiene la parte de abajo del tambor, que fundamentalmente responden medios agudos, ¿sí? La filtración que tiene son frecuencias graves como las del bombo. Una opción que puedo utilizar es tomar este Q y a la señal llave removerle las frecuencias graves. Al hacer esto, no le estoy quitando energía de medios agudos a la señal llave, donde se encontraría la bordona, y sí le estoy quitando mucha energía a la señal llave en los graves, donde se encontraría el bombo. Por lo tanto, sin modificar el threshold, ¿sí?, en el circuito de detección, no se estaría abriendo en falso la compuerta ahora con los golpes de bombo, sino que solamente se abre con los golpes propios de la bordona. Si no existiese este Q acá y quiero realizar lo mismo, es un poco más engorroso pero viable. Duplicaría el track de la bordona, lo mando como llave externa previa ecualización en la consola o con plugin, y le digo al circuito de detección que ahora escuche esta señal ecualizada que no tiene que sonar en la mezcla y que de esa forma altere la compuerta. Obviamente es engorroso duplicarlo para este fin y por ese motivo muchas compuertas, ni hablar los plugins, te permiten ecualizar, ¿sí?, la señal llave externa. Pero podemos ver otra forma de resolver esto, si no se me ocurría, porque no tengo o no lo sabía, este ecualizador. Si la señal de la bordona tiene mucha filtración del bombo, quizás el top, el SD top, no la tiene, está más lejos, ¿sí?, y demás, quizás tiene filtración, no sé, de hi-hat, pero no de bombo. Entonces en ese caso puedo mandar el SD top como llave externa para que cuando este supere el umbral se abra la compuerta y un tiempo más tarde suene la bordona, ya que primero va a ser captado el sonido del tambor por el micrófono del top, luego suena la bordona, luego es captado el sonido de la bordona. Entonces de esta manera la filtración del bombo no afectaría el funcionamiento de esta compuerta, porque se está abriendo con el top y se está cerrando con el top, por un lado, y además nos anticipamos al golpe. Si por ejemplo el micrófono del top del de la bordona están separados unos 30 centímetros entre sí, sería aproximadamente 1 milisegundo de anticipación. Sería como tener un ataque de menos 1 milisegundo, ¿sí? Y nos tocaría el transitorio de la bordona con esta compuerta. Después, en breve se va a entender un poco más esto cuando les muestre el gráfico de cómo actúa en este caso una compuerta. Por ejemplo, si analizásemos este gráfico para un compresor, sería básicamente el mismo análisis que se haría. La señal entrante sería el bajo. Aquí se duplica el bajo y se genera señal llave. Cuando el circuito de detección detecte que la señal llave está por encima del umbral, comenzará en los tiempos del envolvente la compresión del bajo y aparecerá en la salida. Mientras la señal llave bajo no esté por encima del umbral, el VCA dejará pasar la señal tal cual entra en ganancia unitaria, ¿sí? No va a recibir compresión. Si quisiera, por ejemplo, que ciertas frecuencias del bajo no sean oídas por el circuito de detección, las podría filtrar. Y por más que éstas se encuentren por encima del umbral, no comenzaría a actuar el compresor hasta que las restantes lo estén, ¿sí? Y de esa forma no se activaría en falso. Bueno, el mismo gráfico de recién, un poco más comprimido en lo horizontal, pero con el agregado de una línea de delay aquí. Este tipo de esquemas se llaman look ahead. Es una forma que tiene el procesador dinámico de anticiparse a algo. Generalmente esto se usaba en los limitadores, que su función fundamental es de proteger lo que está luego de él en la cadena del audio, ¿sí? Muchas veces cuando decimos que limitamos una señal en una mezcla, una grabación, lo que estamos haciendo en general es comprimiéndola de forma muy agresiva, o por el tipo de compresor que utilicemos y su tecnología, si sea analógico o digital de funcionamiento, puede ser muy rápido, pero casi nunca es cero. Entonces, si hay un pico de señal que es más rápido que el compresor y tiene mucha energía,
aparecería en la salida del proceso y provocaría un rompimiento de algo de lo que esté ahí. No sé, se me ocurre la salida de potencia de, de un amplificador hacia un parlante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se anticipa, ¿sí?, a ese eventual pico? Generalmente no lo hace, sino que retrasa lo que está después de la señal llave. O sea, la señal entrante se duplica en tiempo real, se analiza en tiempo real y se le da la instrucción al BCA que comience a actuar ahora, porque en este tiempo, o dentro de este tiempo, mejor dicho, va a aparecer esa señal, ¿sí? Es útil también, vamos a ver luego en compuertas, pero fundamentalmente es una de las formas de acción de un limitador, ¿sí? Un compresor muy agresivo, muy rápido, que trata de proteger lo que está luego de él en la cadena de audio. Bueno, en una compuerta, de hecho las de Pro Tools lo tienen, activado y desactivado, no es variable, pero lo tienen, en fin. ¿Qué sentido tendría? Yo recién les comentaba que eh, cuando comportábamos la bordona, si mandábamos como señal llave externa el top, como el top suena antes, ¿sí?, la compuerta se abre cuando suena el top. Luego viene la bordona. Entonces la pendiente de ataque de esa compuerta no toca el transitorio de la bordona. Bueno, podría hacer lo mismo con este delay, nada más que sin hacer uso del top. Entonces acá tengo la bordona, en tiempo real se analiza, suena la bordona, superó el umbral, la compuerta se abre en el instante de tiempo 0 y un tiempo después aparece el sonido de la bordona, que obviamente está retrasada esa cantidad de tiempo en la salida. Después habrá que ver que ese tiempo no impacte en la fase y mucho menos en cuestiones de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, FabFilter, su compuerta se llama ProG, lo máximo que tiene de Luca Head son 10 milisegundos, que ya es bastante. Bueno, los parámetros de expresores dinámicos, como les dije recién, dependen algunos de la envolvente acústica, otros son de ganancia y el fundamental de todos es el disparador, que es el threshold. O sea, dependiendo del procesador dinámico del cual estemos hablando, este va a comenzar o dejar de actuar cuando se supere o se deje de superar el nivel de umbral. Entonces ese es quizás el factor primordial o el parámetro primordial. Luego están los parámetros que afectan a la ganancia. Generalmente son dos: radio, cuando el cambio de ganancia es progresivo, como por ejemplo el compresor o el expansor de rango dinámico, y rango, cuando este es agresivo, ¿sí?, de muy rápido a un nivel fijo de atenuación, como en el caso de las compuertas o de los limitadores. Y luego los parámetros de envolvente acústica, que ataque y release están casi siempre. En compuertas y expansores se puede agregar el hold. En compresores es raro, pero puede llegar a estar el hold, ¿sí? Pero serían los parámetros que generalmente vamos a encontrar en todos los procesadores dinámicos. Umbral en todos, ¿sí? Radio o rango, ataque release diría en todos, y el hold como el último de los parámetros. Bueno, los expansores de rango dinámico. Generalmente, ¿por qué llevan ese nombre? Hay dos tipos de expansores. Uno es el que todo el mundo asociaría que realmente es un expansor de rango dinámico porque amplifica, ¿sí?, en parte de su tarea o en su tarea en sí, que es el expansor que actúa por encima del umbral, que es el upward expander, ¿sí? Y otro que actúa solamente afectando lo que está por debajo del umbral, ¿sí? Pero en ambos casos los expansores, con lo que está por debajo del umbral, hacen una atenuación progresiva, o sea, aplican un radio de atenuación. ¿Y a quién estarían atenuando? Al ruido. Por lo tanto, si yo puedo atenuar el ruido en un sistema, mejora la reacción señal ruido.
Por lo tanto, del rango dinámico que tengo, este se expandió. Recordemos que el rango dinámico real era desde el piso de ruido hasta el nivel máximo. Si el piso de ruido es atenuado, ¿sí?, de forma variable, en este caso con el expansor, tendría un mayor rango dinámico, ¿sí? A veces asociamos que el rango dinámico se expande exclusivamente cuando amplificamos. No, si atenuamos el ruido, también se está expandiendo. Entonces, los dos expansores de rango dinámico que existen son el downward expander y el upward expander. Generalmente el más normal o común, mejor dicho, es el downward expander. O sea, cuando la señal supera el umbral, la deja pasar tal cual viene del grabador, ¿sí? Y cuando la señal cae por debajo del umbral, va a aplicar una atenuación en función del radio de expansión que elijamos, ¿sí? Lo que esté apenas por debajo del umbral va a recibir en función de ese radio muy poca atenuación, y lo que ya se aleja bastante del umbral, el mismo radio hace que la señal parezca más atenuada aún. Ejemplo, si tengo un radio de expansión 1 a 2, quiere decir que por cada decibel que la señal esté por debajo del umbral, se atenúa al doble. Si mi señal está 0,1 decibel por debajo del umbral, pasaría a 0,2 decibeles. Si en cambio mi señal está 10 decibeles por debajo del umbral, con ese mismo radio pasaría a 20 decibeles por debajo del umbral. Entonces es a veces una comparación entre la compuerta y el expansor. La compuerta no hace distinción, sobre todo cuando elegimos un rango muy agresivo, de lo que está por debajo del umbral. Sea 0,1 dB o 10 decibeles por debajo, a cualquiera de esas dos señales las va a enviar lo que indique el parámetro range por debajo del umbral. En cambio el expansor las fue atenuando de forma dinámica. Algunos a este expansor lo llaman comprimir por debajo del umbral. Bueno, no está tan mal, pero bueno, no es eso lo que está haciendo, sino minimizando el ruido. Y el upward expander, generalmente no me gusta llamarlos normales, pero los más comunes, por debajo del umbral hacen esto mismo, y por encima del umbral amplifican. Y es el único procesador dinámico que en parte de su tarea al menos está amplificando, sino que los demás siempre están atenuando, de forma variable o fija, pero atenuando. Este expansor, por encima del umbral, sigue aplicando el radio. Si sigo con este ejemplo del radio 1 a 2, por cada decibel que la señal esté por encima del umbral, la amplifica el doble. ¿Cuál es el peligro de esto? Que no es culpa del dominio digital, porque tenemos más rango dinámico de lo que era el dominio analógico, al menos en los soportes. Pero solemos grabar al límite de la resolución del conversor y mezclar también. De hecho, a veces les pasa que ni siquiera chequean el master fader, sea en la Mackie en el primer año o en la sesión de Pro Tools cuando estemos en el segundo año. O sea, como que se olvidan y quizás ese track ya está grabado fuerte y tiene muy poco headroom, o su mezcla tiene poco headroom. Pero bueno, en este caso lo aplicaríamos a un canal en particular. Si ese radio 1 a 2 por cada decibel que está la señal por encima del umbral la amplifica al doble, tengo que tener cuidado de que no haya mucha señal por encima del umbral, porque probablemente por lo agresivo del nivel de grabación, que no está tan mal, pero bueno, a veces sucede, podríamos llegar a clipear. Si me queda un resto, no sé, de 4 decibeles, porque grabé en menos 0, menos 4 dB full scale con Pro Tools, ¿sí? Con 2 decibeles que la señal esté por encima del umbral, ya estaría comenzando a clipear. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de expansores. Un plugin que a mí me gusta mucho, nuevamente lo nombro, de FabFilter, el Pro G, que es con puerta y expansor, y su expansor upward por debajo del umbral no hace nada, solamente amplifica lo que está por encima del umbral. Entonces, combinando dos expansores con el downward, reduciría, por ejemplo, la filtración de hi-hat que puede tener el canal de tambor top, ¿sí? Pero el nivel del tambor top sigue siendo el mismo. Y si después encadeno un expansor upward del mismo plugin, por debajo del umbral no hace nada porque ya lo hizo el otro, y porque este es ciego por debajo del umbral,
y por encima del umbral que establezca amplifica. Entonces logré reducir dinámicamente la filtración y logré amplificar de forma también dinámica el sonido del tambor, ¿sí? Y queda bastante bueno. Bueno, parámetros de los expansores. El umbral, el principal. En un expansor downward, la señal va a ser procesada cuando ésta caiga por debajo del umbral, ¿sí? Cuando supere el umbral, se lo va a dejar pasar tal cual viene del grabador, o sea, en 0 dB. En cambio, en el expansor upward, al menos el que les comenté, la señal va a comenzar a ser amplificada cuando ésta supere el umbral. El tiempo de release es el tiempo que le va a llevar al expansor a aplicar el radio de atenuación, o sea, el tiempo que va a demorar en comenzar a actuar. El tiempo de ataque es el opuesto, el tiempo que le va a llevar una vez que suene, en este ejemplo que doy, el tambor, dejar de atenuar la filtración. O sea, tiene que ser inmediato. El hold es el tiempo en el cual el expansor se mantiene sin actuar, o sea, abierto, por más que la señal esté por debajo del umbral y debiera tratarse como señal no deseada, ¿sí? Esto es para, por ejemplo, dejar pasar golpes sucesivos, un redoble de tambor, que el expansor o con compuertas es más fácil de entender, que la compuerta se abra con el primer golpe, que no intente cerrarse por el hole entre medio de los golpes y se termine de cerrar cuando termine de sonar el último de los golpes. Bueno, el radio es la relación de atenuación en el downward expander, o en el upward expander la relación de amplificación. Y el range es la máxima atenuación que va a sufrir la señal, ¿sí? En este caso en el expansor downward. O sea, ninguna señal va a ser más atenuada de lo que indica el parámetro range. Bueno, compuerta o gate, ¿sí? Quizás esto no lo sabían, pero la configuración más agresiva de un expansor downward se llama compuerta. O sea, cuando ese expansor tiene radio 1 infinito, ¿sí? Quiere decir que no importa qué tan por debajo del umbral se encuentre la señal, cualquier señal por debajo del umbral se va a atenuar, lo que indica el parámetro range, ¿sí? Bueno, nosotros usamos más gate que expansores, pero sepan que la compuerta es un derivado del expansor downward. Carece de radio porque es el más agresivo, ¿sí? Si configuro un expansor downward con radio 1 a 10 en adelante, suena como una compuerta, ¿sí? ¿Qué se busca con la compuerta? Bueno, muchas veces eliminar la filtración y de esa forma ganar más rango dinámico. Pero por buscar eso, el detrimento de la señal a veces queda expuesta. O sea, por ejemplo, ponen un umbral muy agresivo, o sea, muy alto, tal que solamente el transitorio lo supera y les queda el 80% de golpe por debajo del umbral. Le agregamos a esto un hold chico, que en el básico no se veía porque las drummers no lo tenían configurable, y un release corto porque si lo dejo bien aparece un plato por ahí perdido. Logran que los toms concretamente, que duran más que un bombo o un tambor en sonido, queden todos recortados. Todo para que no suene nada de filtración antes y después. En realidad las compuertas se usan obviamente para reducir la filtración, pero también para poder moldear esa envolvente acústica. Si fuese exclusivamente por filtración, con la aparición de los soft de audio como Pro Tools, con la división bastaría. ¿Por qué siguen existiendo? Porque a veces lo usamos para, a propósito, acortar la duración de un sonido o suavizar la entrada de un sonido, y eso nos permite hacer los procesadores dinámicos, en este caso la compuerta. Por ejemplo, sigo con el tambor. Un ejemplo que me gusta hacer con el tambor, después vamos a hacer un video con estos ejemplos orales que le estoy haciendo de manera práctica. Al SD top lo expandimos, ¿sí? Para reducir un poco la filtración del hi-hat y preservar un poco más el top, que aparezca o que asome la cabeza por ahí. Y a mí la bordona me gusta
poner una compuerta muy seca, no siempre, pero con un release muy corto. Entonces, del 100% del golpe, quizás con esa compuerta pasó el 30%. Cuando la mezcla sumamos el top con su envolvente entera, más la bordona con su envolvente del 30, 40, 50%, da la sensación de que tengo el doble del transitorio o mucho más transitorio que el resto de envolvente. Entonces le da más ataque al golpe, suena más compacto. O sea, es una de las opciones que se puede realizar. Bueno, ¿cuáles son los parámetros de una compuerta? Esto va a depender de que sea plugin o hardware, ¿sí? Pero si es de hardware, como vimos las Drummer en el primer año, no tenían más que el umbral, obviamente, y el release, ¿sí? Después el ataque era fijo, con un botón podían alterar un poquitito, algún milisegundo casi literal, la pendiente de apertura. Y después el rango, que era un botón con dos niveles. Pero si no, tendríamos estos que se ven en la diapositiva. Siempre el umbral, obviamente. Cuando la señal supere el umbral, la compuerta va a dejar de actuar y va a comenzar a hacerlo cuando la señal caiga por debajo del umbral. El tiempo de release es el tiempo que le va a llevar la compuerta a pasar de 0 dB, o sea, de no actuar, al rango de atenuación, que es la atenuación que va a aplicar la compuerta, ¿sí? La transición entre 0 dB y el nivel del range, ¿sí? Es el tiempo de release, ¿sí? A veces lo llamamos como que el release es el tiempo que demora la compuerta en comenzar a actuar. El tiempo de ataque, que podría obviarse como parámetro, porque en general va a ser siempre el más rápido posible. Una vez que suene la señal que estoy compuerteando, quiero que inmediatamente deje de ser atenuado ese canal para que esa señal suene entera. El tema es que para que esto suceda, el transitorio al menos, o parte del transitorio, tuvo que haber superado el umbral. Por lo tanto, la compuerta, por más rápido que cese de atenuar, algo tocó del transitorio. O sea, generalmente un tiempo de ataque muy rápido está en el orden de los 10 a 50 microsegundos. Entonces ya algo tocó del transitorio y eso no se puede reparar. Y luego el hold. ¿Sí? El hold es el tiempo, como dije recién, que la compuerta, sabiendo que la señal está por debajo del umbral, se mantiene en 0 dB esperando algún golpe muy cercano al anterior. Así no tiene que hacer nuevamente el trabajo de cerrarse y abrirse inmediatamente, no llegándolo a hacer en tiempo y forma, y eso se nota como un sonido entrecortado. Por ejemplo, en este gráfico, tomado prestado de la página Doctor Pro Audio, se ve como la envolvente de un sonido X, supongamos un tom, ¿sí? Que va desde este punto a este otro, terminó siendo modificada por la acción del tiempo de ataque de la compuerta, que se perdió esta zona gris, y la acción del release de la compuerta, que se perdió esta otra zona gris. Entonces ese tom va a sonar más corto. O sea, por más que sea el tom grave, la pérdida de esta porción del transitorio no llega a notarse como una distorsión. Pero si esto fuese el bombo, esto, dependiendo de dónde se encuentre el umbral, si está muy alto, se escucha distorsionado, ¿sí? Y ahí es donde entraría en juego el botón soft, ¿sí? De la compuerta Drummer, para suavizar un poco, hacer un fade in de esa distorsión ya provocada por el tiempo de ataque. Lo ideal es que la pendiente de ataque suceda antes, o sea que esta pendiente que ven aquí, esta de aquí, que esté un poco antes. Por ejemplo, look ahead, que esté anticipada y después llegó el golpe y tendríamos el transitorio totalmente nuevo. Bueno, ¿cómo actuaría esta compuerta? El eje horizontal, esto sería el valor del range. Por ejemplo, en las Drummer era 20 o 90 decibeles, casi siempre poníamos 90 porque somos agresivos, pero podría ser tranquilamente 20 y estaría más que bien si está bien grabado. Y acá está el umbral puesto casi donde termina el ataque, o sea, el umbral relativamente alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Por donde puse el umbral, me quedó la mitad de ese envolvente
por debajo del umbral. Si no coloco de forma adecuada el parámetro hold y el release, me va a pasar lo que sucede en esta foto, que es que se pierde parte del envolvente. Si fue a propósito, bien, a veces esto es producto de haber configurado mal y no saber cómo resolverlo. Esperemos que con esto se entienda. Entonces, llegó este instante de tiempo y la señal superó el umbral. Entonces la compuerta inmediatamente, en algunos microsegundos, se abre en el tiempo de ataque. Pasa del nivel del rango de atenuación, por acá, a 0 dB, que es acá arriba. ¿Sí? Y mientras la señal esté por encima del umbral, que es esta línea, la compuerta permanece en un estado que se llama gate open. ¿Sí? Ahí bien descriptiva, compuerta abierta. En este punto, la señal cae por debajo del umbral. Pero la compuerta piensa que eso es un error o que va a venir un golpe muy pegado a este, entonces se mantiene abierta el tiempo establecido como hold. En las Drummer esto no era configurable, ¿sí? En compuertas de plugin, generalmente en todas lo tenés para configurar. Entonces prolongó un poco más el tiempo. Si terminado el tiempo de hold, la señal sigue por debajo del umbral, ahí comienza el tiempo de release, que es la transición entre 0 dB y los 20 o 90 decibeles de range que hemos establecido. Pero con esta configuración se ve que entre el hold corto y el release agresivo se perdió esta parte. Para que esto no suceda, tendría que haber extendido bastante más el hold y terminar con un release agresivo también. Generalmente son, podríamos decir, inversamente proporcionales. Si agrandas mucho el hold, achica un poco al menos el release o viceversa, ¿sí? Porque después de esto estaría la filtración restante. Ahora, ¿qué sucede cuando en vez de ponerlo en este lugar, que ya es bastante agresivo, a veces te vas mucho más por arriba? Bueno, si en este ejemplo que doy, no configuramos de forma adecuada el hold y el release, se va a perder mucha más información. Y a veces eso es producto de haber puesto de forma muy agresiva una compuerta, porque quizás también se grabó mal. Inclusive nosotros en Texon a veces se nos pasa ciertos detalles y quedó alguna fuente de sonido con más filtración de la deseada. Pero recordemos algo, la filtración, que acá no se ve, ¿sí? No está reflejado en el gráfico, es constante. O sea, del principio al fin de la canción, ese track tiene la misma filtración, ¿sí? O el mismo ruido, suponiendo que todos los instrumentos suenan todo el tiempo, ¿sí? Capaz que dejan de sonar las guitarras y el bajo si grabamos en vivo y queda solamente la batería, bueno, tendría menos filtración de guitarra y bajo en ese caso. Pero si todos tocan de principio al fin, ¿sí? La filtración es constante. Y si es constante, quiere decir que el tom está sobre la filtración, como cualquier otra señal. Se graba sobre el ruido, ¿sí? Ahora, si esa filtración por una mala técnica de grabación, culpa nuestra o no, pero bueno, siempre es culpa nuestra, se grabó así, lo que me va a suceder es que no voy a poder poner el umbral demasiado bajo porque la filtración lo supera. Entonces me voy demasiado arriba. Quizás a veces eso tampoco resuelve, porque alguna filtración de algún instrumento sigue superando el umbral. En el ejemplo del tom, algún golpe de tambor me supera el umbral, sobre todo el tom 1, que está en línea. Entonces, ¿qué hacen? No ponen compuerta y editan, porque editar es fácil. El tema es que supongamos que este recuadro es todo ruido y acá arriba está el tom. Cuando edito, vengo de silencio total a un caos de filtración y un poco de tom y vuelvo al silencio total. Entonces, de esta forma a mí me gusta explicar o al menos exponer que la compuerta no tiene como fin eliminar la filtración. Sí, reducirlo un poco o eventualmente mucho. Pero si está con mucha filtración el track porque está mal grabado, ¿sí? La compuerta no va a poder hacer nada.
O va a poder hacer poco, no es que no pueda hacer nada, ¿sí? Porque es medio imposible determinar en qué lugar debo poner el umbral para que la filtración se vaya y el sonido que estoy procesando quede. Y si edito, tampoco lo resuelve. Entonces un track que está bien grabado tiene poca filtración. Si tiene poca filtración, probablemente no moleste en la mezcla. Y si no molesta en la mezcla, ¿por qué la compuertearía? Bueno, puede ser para moldear la envolvente o porque no quiero tampoco esa poca filtración. Entonces, en resumen, si tengo mucha filtración y la elimino, sea con una compuerta agresiva o edición, de golpe va a aparecer toda esa filtración y de acuerdo al contexto de instrumentación, sobre todo de la mezcla, puede llegar a notarse como algo feo, que aparece algo y desaparece de golpe. Y si tengo poca filtración, desde el punto de vista de la filtración, no debiera poner compuerta, porque como es poca, no me cambia el plano de mi mezcla o los planos de mi mezcla. Es decir, agrego los tones de mi batería, pero no tienen casi nada de filtración, están grabados muy bien. Y cuando encuentro el nivel que quiero de los tones, su filtración no me desarma la mezcla de la batería. Ahora, si eso se produce, bueno, ahí puedo querer usar compuertas, ¿sí? O edición eventualmente. Cuando tenga poca filtración se puede poner compuertas como editar sin ningún problema porque aparece y desaparece poca filtración. Entonces no detectamos esos cambios. Bueno, aquí otra foto tomada prestada de un libro que se llama Mixing, bien original el nombre, de Roy Saki. Esto que les acabo de decir. Si este gráfico representa a la izquierda la señal con su filtración, acá tengo el tom del cual les hablaba y la filtración. Fíjense que tengo una resolución en cuanto a rango dinámico de 6 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, del nivel mínimo al nivel máximo tengo 6 cuadraditos. Pero el audio válido, si el que a mí me interesa, tiene que estar por sobre el ruido. Si estos 3 cuadraditos son de ruido, el rango dinámico que en realidad estoy teniendo es este y este y este. Y acá viene lo que yo les decía de las compuertas. Si el umbral lo pongo en este lugar y pongo el rango a menos infinito, o sea que atenúe todo lo que está por debajo del umbral, y esto lo grabo en otro track, ¿sí? La grabación sería así. No tendría nada de la filtración anterior ni de la posterior, que era la mitad de mi rango dinámico, o sea, el ruido era la mitad de mi rango dinámico total, pero ahora lo tengo acá. O sea, parte del tom está acá abajo también, pero también ahí está toda esta filtración. ¿Sí? Acá quizás no le pegó, si estos son los tambores, acá no le pegó el tambor probablemente, pero está la filtración de todo el resto de las cosas que estén sonando. Entonces, si yo edito esa señal con mucho ruido, vendría de un silencio total, caos y el tom, y vuelvo a un silencio total. ¿Sí? Entonces, cuando tengo tanta filtración, lo ideal es tratar de atenuarlo un poco menos. ¿Sí? Y ahí el Downward Expander es una mejor respuesta a una compuerta. ¿Sí? Porque va a atenuar un poquitito lo que está apenas por debajo del umbral, ¿sí? Y mucho más lo que está muy por debajo. Y esto va a sonar con un poco más de espacio y mejor. Por ejemplo, esto yo lo suelo hacer mucho con el tambor, como dije hace un ratito, top. Sí, si tiene mucha filtración de hi-hat, porque en el tema le pega abierto todo el tiempo, bueno, poner un expansor downward que atenúe lo que está por debajo de forma variable, va a hacer retroceder un poquito el hi-hat sin que desaparezca, obviamente porque está muy fuerte, pero me da más presencia del tambor. Con un upward expander podría inclusive amplificar el top. Y esa combinación, como dije recién, está buena. Otra alternativa que es poco vista en las compuertas hoy día se llama histéresis, ¿sí? Que es desglosar el umbral, ¿sí? Usarse un umbral para que la compuerta se abra y otro para que la compuerta se cierre. Compuerta o expansor, es más útil en compuerta. Entonces, en este caso,
En este ejemplo podría poner el umbral de apertura acá arriba y el de cerramiento o de cierre por acá abajo. Esto es similar a prolongar el tiempo de hold, porque caer del umbral superior al inferior en decibeles lleva tiempo, en definitiva, y el hold hacía lo mismo, pero directamente en el eje del tiempo. Dejaba la compuerta abierta un poco más para que pase el resto de la señal y después se cerraba con el release. Acá Hysteresis va a permitir que la compuerta quede abierta un tiempo más. Ese tiempo va a estar determinado entre el umbral superior, que es el de apertura, y el de cerramiento. Luego se usa el hold, luego el release. ¿Sí? Entonces es como un pre-hold si se quiere. Una compuerta que tiene esta forma de actuar es la de la siguiente diapositiva, la C1 de Waves, ¿sí? Una compuerta vieja, que acá están desglosados los umbrales. Generalmente por defecto estos dos están juntos y subís y bajás y es el umbral normal, el threshold normal. Pero si agarro la flechita de uno o de otro, ahí se empiezan a separar y aparece el umbral con el cual la compuerta se va a abrir y el umbral con el cual la compuerta se va a cerrar. Después tenemos el range acá expresado como piso, tiempo de ataque, tiempo de release, tiempo de hold. ¿Sí? El gráfico que después se los voy a explicar ya en el otro video con el plugin ya en uso de transferencia de la ganancia. El eje horizontal son los decibeles que entran al proceso y en el vertical los que salen. ¿Sí? Cuando está la línea en diagonal 100%, lo que entra sale, o sea, no está recibiendo ningún cambio en la estructura de ganancia. ¿Sí? O sea, esta curva en diagonal, radio 1 a 1 lo solemos llamar, o se suele llamar, es igual para todos los efectos. El tema es que, bueno, en algún caso va a cambiar lo que está por encima del umbral, en el caso de los compresores, ¿sí? Y en otros casos va a cambiar lo que está por debajo del umbral, como en el caso de las compuertas o expansores. Pero bueno, calculo que mañana o pasado haré los videos con prácticas de uso de compuerta y expansor y después algún uso específico de la señal llave externa con compuertas, ¿sí? Para que quede entendido la key externa o sidechain, ¿sí? Ya que se usa bastante y está bueno. Eso es todo.